¿Qué tal, amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy vamos a realizar una plática sobre la constante pi, este número que ha fascinado a extraños y a propios durante siglos y que además tiene importantes aplicaciones. Acompáñenme, por favor, este viernes 13 de septiembre del 2024 a disfrutar de una amena charla. Y vamos a iniciar pues con una introducción acerca de esta constante o de este número pi. Pi de alguna manera nos evoca a las matemáticas siempre que nosotros escuchamos sus cifras o escuchamos que alguien habla de él, rápidamente nos introducimos a los bosques de la matemática. Bien, miren, pi es representado por la letra griega, y aquí tenemos el símbolo característico, y es una constante matemática que representa la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro. Esta relación es universal y se mantiene constante sin importar el tamaño del círculo. Pues una de las maneras de identificar a pi, la encontramos o lo encontramos, mejor dicho, en los círculos. Si nosotros medimos el perímetro de un círculo, es decir, el contorno, y al resultado de ese perímetro lo dividimos por el diámetro, pues vamos a llegar siempre a esta constante. Esta es una relación universal y siempre se llega aproximadamente a las siguientes cifras: 3.14159 y más decimales. De hecho, es un número irracional, tiene decimales infinitos y sus cifras van cambiando. Pero generalmente nosotros en la educación, desde temprana edad, por ahí en primaria y en secundaria, pues manejamos una aproximación de pi. Nos dicen pi equivale a 3.1416. Pero bueno, esa es una aproximación, cabe recalcar. Realmente, repito, los primeros dígitos de pi son 3.14159 y además hay infinitos dígitos. Bueno, vamos a empezar. Miren, vamos a empezar con la definición y origen de pi. Hablábamos ahorita de que pi, pues pueden definirlo como la relación o la razón. Cuando hablamos de razones matemáticas se refiere a una división entre la circunferencia de un círculo y su diámetro. Es decir, mido mi perímetro de un círculo, mido mi diámetro, los divido y llego a la constante. Su valor aproximadamente es 3.14159, pero es un número irracional, lo que significa que sus decimales se extienden infinitamente y no siguen un patrón repetitivo. El origen de pi se remonta a la antigua civilización babilónica, donde se aproximaba a 3.125. Los egipcios lo aproximaban a 3.16. Entonces, pues aquí recalcamos que la circunferencia no es más que el perímetro, es pues la distancia que hay por la longitud de ese contorno, ¿verdad? Y el diámetro, pues es la distancia a través del centro del círculo. Aquí el diámetro, una manera de definirlo es como una recta que pasa por el centro del círculo y divide el círculo en dos partes iguales. Y de hecho el diámetro equivale a 2 radios. Bien, ¿cuáles son algunas propiedades matemáticas de pi? Bueno, tiene muchas propiedades fascinantes. Para empezar, es un número trascendente, lo que significa que no puede ser la raíz de ningún polinomio con coeficientes enteros. Además, es un número irracional, lo que significa que no se puede expresar como una fracción de dos números enteros. Es decir, pi nunca la vas a poder representar como una fracción de números enteros, como una división de números enteros, porque es irracional. Irracional implica que sus cifras, bueno, por un lado son infinitas y van a estar cambiando, no va a haber periodicidad, no va a haber ciclos de repetición en sus dígitos. Y bueno, pues ya hablamos también de lo que corresponde a lo que es trascendental. No es la raíz de ningún polinomio, no podemos de pronto encontrar una expresión donde nosotros le extraigamos la raíz y se obtenga este valor. Vamos a hablar algo acerca del cálculo y aproximación de pi. Miren, el cálculo de pi es un proceso continuo que ha evolucionado a lo largo de la historia, desde los métodos geométricos antiguos hasta los algoritmos informáticos modernos. La precisión en el cálculo de pi ha mejorado significativamente. Teníamos a lo largo de la historia, pues métodos geométricos. Aquí, pues eran métodos antiguos como la inscripción y circunscripción de polígonos regulares dentro y alrededor de un círculo. Y luego tenemos también las series infinitas, un uso de series infinitas
Por ejemplo, hay una fórmula que se le atribuye al matemático alemán Leibniz que nos ayuda a aproximarnos al valor de pi. Y cuando hablamos de series infinitas, hablamos de una serie de valores que se suman. Hay una secuencia y los términos se van sumando de esa secuencia. Eso se refiere con una serie. Y al infinito, pues significa que no converge, o sea que se pueden seguir calculando términos sin llegar a un fin, ¿verdad? Y luego, bueno, en la actualidad, con la evolución pues de los ordenadores, de las computadoras, pues tenemos importantes algoritmos informáticos y estos nos van a permitir calcular billones de cifras de pi. Entonces, esta es más o menos la historia de cómo su cálculo ha evolucionado, repito, desde las antiguas civilizaciones que hacían algunos métodos geométricos, dibujando algunos polígonos dentro de un círculo, hasta la tecnología actual que utiliza programación, algoritmos, métodos para resolver problemas. ¿Cuáles son las aplicaciones de pi en la vida cotidiana? Bueno, pues tiene diversas aplicaciones. Podemos mencionar entre muchas otras la construcción de puentes hasta la creación de dispositivos electrónicos. Entonces, se puede utilizar en ingeniería, en arquitectura, en física, en informática. Vamos a mencionar algunos aspectos. Miren, por ejemplo, en construcción, pues podemos encontrar el cálculo de la circunferencia y el área de círculos en la construcción de edificios y puentes. Generalmente pi va a estar presente donde existan círculos, ¿verdad? En la ingeniería, pues diseño de maquinaria, vehículos y otros dispositivos que involucran formas circulares. Y en la informática, pues desarrollo de algoritmos y software que utilizan cálculos matemáticos. Entonces, como ustedes pueden ver, pues hay una gran gama de rubros o de áreas donde podemos encontrar que esta constante tiene aplicaciones o usos en la vida real. ¿Cuál es la importancia de pi, de esta constante, de este número, en la ciencia y en la ingeniería? Bueno, pues para empezar, tiene un papel primordial. Hablamos hace rato de los diferentes campos donde se utiliza. Yo mencionaría la física, la astronomía, la mecánica, la electrónica, inclusive en el electromagnetismo, en la teoría electromagnética, pues también se maneja y en la mecánica cuántica. Recuerden que la mecánica cuántica pues tiene que ver con el estudio de las partículas. Y aquí pues vamos a ser muy específicos. En el caso de la astronomía, pues tenemos que se calcula la distancia entre objetos celestiales, o sea, en el cielo, en el espacio. En la mecánica, pues el diseño de engranajes, de ruedas y otros mecanismos que involucran movimiento circular. Y en la electrónica, diseño de circuitos y dispositivos que utilizan ondas electromagnéticas. Vamos a compartirles también con todo gusto, ahora sí que estamos con cierto entusiasmo de poderles llevar algo de la información de este fascinante número. Curiosidades y hechos interesantes sobre pi, miren, pi está envuelto en una gran cantidad de curiosidades y también en hechos relevantes. Hay un día que se le dedica a pi y este es el 14 de marzo. Además, hay récords mundiales para memorizar la mayor cantidad de dígitos de pi. El día de pi, la comunidad internacional de las matemáticas, pues ha adoptado que el 14 de marzo se le puede considerar como el día de pi, el día en donde de alguna manera le rendimos tributo o un homenaje a esta importante cantidad o constante en el mundo de las matemáticas. ¿Por qué el 14 de marzo? Bueno, marzo es el mes 3 y el 14 pues son las dos cifras que siguen después del punto en esta constante, 3.14. Además, este día también, curiosamente, es aniversario de nacimiento de Einstein y también se festeja el Día Mundial de alguna manera, de las matemáticas. Entonces, pues tiene como muchas facetas. También, como mencionábamos, pues hay ciertos lugares en el mundo donde se premia o se concursa para memorizar la mayor cantidad de dígitos de pi. Hay verdaderos récords mundiales de memorización de sus dígitos. Y desde luego, también hay algo curioso en la literatura, en el campo de la literatura, podemos encontrar esta constante. De hecho, pi ha inspirado pues en obras como libros, poemas y también en el arte.
En el caso de los métodos históricos para calcular pi, bueno, pues aquí entran los griegos, los babilonios y los egipcios. Ellos desarrollaron métodos para aproximar el valor de pi y estos métodos se basaban siempre en la geometría y la trigonometría, en esas dos ramas de la matemática. Vamos a mencionar algunos y describirlos rápidamente. En el caso del método de Arquímedes, pues era inscribir y circunscribir polígonos regulares en un círculo. Cuando hablamos de escribir es dibujar polígonos, es decir, figuras de tres o más lados dentro de un círculo, y cuando hablamos de circunscribir es dibujar por fuera o trazar un círculo alrededor de un polígono, ¿verdad? En el caso del método de Ptolomeo, se utilizaba la trigonometría para calcular la circunferencia de un círculo y un método por ahí de Liu Hu, calcular el área del polígono inscrito en un círculo. Entonces, pues hay historia que remonta a las antiguas civilizaciones, donde ya se empesimismaban a calcular este valor, esta constante. Pi en la cultura y en el arte. Miren, Pi ha inspirado a artistas, a escritores, a músicos a lo largo de la historia y se ha utilizado como motivo de pintura en la escultura, en la música y en la literatura. Por ejemplo, en la pintura, pues motivo en obras de arte abstractas, sobre todo donde da la sensación que aparecen círculos, ¿no? En la escultura, pues no se diga, estamos hablando de representación de forma circular y espiral en diseños, ¿no? Pues hasta aquí hemos llegado al final de nuestra charla. Es una charla breve, pero no deja de ser interesante porque hay varios datos importantes sobre este número, este fascinante número pi. Repito que se aproxima a 3.1416, pero que sus cifras son infinitas y las primeras cifras son 3.14159. La constante pi, vamos a llegar a una conclusión, es una de las constantes matemáticas más importantes y fascinantes. Su universalidad, aplicaciones prácticas y riqueza matemática la convierten en un elemento fundamental en la ciencia, la ingeniería y la cultura humana. Es universal porque pues hay una relación constante entre la circunferencia y el diámetro de un círculo. Siempre se cumple que si yo divido el perímetro de un círculo y el diámetro del mismo círculo, voy a encontrar esta constante para cualquier circunferencia que exista, chica, grande, mediana, etcétera. Dentro de las aplicaciones, pues se utilizan en muchos campos, ya mencionamos anteriormente, en la ingeniería, en la informática, en la construcción. Y además es fascinante porque pues también ha sido motivo de inspiración para artistas, escritores y músicos a lo largo de la historia. Pues hasta aquí vamos a cerrar esta presentación. Yo les agradezco mucho, me hayan acompañado. Les deseo un gran fin de semana, un bonito puente. Hasta pronto. Espero pronto llevarles nuevas charlas, nuevas pláticas de ciencia, de conceptos matemáticos. Cuídense mucho. Un abrazo desde Fresnillo, Zacatecas, México.